Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de reporte diario de mercado. Empezamos con la revisión del día de hoy y como siempre me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker Equity Group, región Latinoamérica, y les doy la más cordial bienvenida. Como siempre comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo, ¿vale? También comentar que los productos derivados, contratos por diferencia, que es lo que oferta Equity Group, son instrumentos de alto riesgo, instrumentos especulativos, que para poder operarlos, pues hay que tener una conciencia plena de cómo funcionan y un conocimiento técnico que para poder pues tener una buena probabilidad o un buen desarrollo durante esta operativa, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Empezamos con Empezamos el día de hoy con lo que sería un resumen de lo que sucedió a nivel macro, algunas noticias relevantes, algunos reportes también, el desempeño semanal de los índices índices bursátiles a lo largo del mundo, y con esto pues podríamos tener una visión general de cómo se ha comportado o cómo se comportó durante esta semana los mercados. También vamos a platicar un poquito de noticias del día de hoy, específicas principalmente de empresas que han estado reportando sus resultados y con esto pues también podemos abarcar lo que sería el día de hoy, ¿vale? Entonces comenzamos con la revisión de la semana. Realmente, como hemos comentado, no hubo mucha carga en temas macroeconómicos en esta semana, por lo menos no las que han impactado o pueden impactar lo que serían los mercados a nivel global en diferentes áreas, pero por ahí las que destacaron, vimos el día martes que los datos de empleo en Reino Unido pues se mostraron debilidad, y ahí pues es un foco por lo menos amarillo de lo que podría ser algún impacto en lo que sería el sector de empleo de este país. En la inflación en Canadá, pues ahí no hubo mucha sorpresa, un ligero decremento, no hay mucho que abarcar. Y el día jueves se dio la decisión de política monetaria en Japón, se suben 25 puntos básicos. Aquí es interesante observar cómo tanto la inflación subyacente subió al 3% en variación interanual, lo que es un dato importante, tanto la inflación general que considera tanto datos de energía como datos de alimentos, también tuvo un incremento importante de un periodo con otro y pasó del 2,9% al 3,6% interanual, lo que es un incremento relevante, sobre todo para Japón, que como habíamos comentado, pues es un país que generalmente mantiene los niveles de inflación muy controlados, ¿vale? Entonces aquí podemos observar que en todos los tiempos, eh, desde 1990 se mantiene este rango en máximos de 3,8% en interanual, inflación interanual, y vemos cómo ya en los últimos 10 años sí se puede ver un cambio en el último tramo, prácticamente pues pasa de un promedio cercano al 0% a un promedio al 3%, ¿no? En lo que implica inflación general. Entonces, esto sí es relevante y esto sí puede hablar de que la carga de precios en Japón se está tratando o se está situando en lo que sería la parte alta de este rango histórico de los últimos 30 años, y de alguna manera pues está tratando de perforar la zona alta, ¿no? Por lo menos en lo que sería el último, el último año, ¿no? Por lo menos en cuanto a evaluación. Y este incremento pudo haber o está de alguna manera o contundentemente está presionando al Banco de Japón para que incremente sus tipos de interés de referencia. Lo hizo en el día de ayer en 25 puntos básicos, pero definitivamente es probable que el Banco de Japón pues empiece a incrementar los tipos de interés para futuros periodos. A pesar de lo anterior, el precio en el yen japonés no se movió mucho como pudiésemos haber esperado. En este caso, vemos como trató de perforar el soporte de corto plazo en los 155 yenes por dólar, pero regresa a lo que sería la resistencia. Aquí tenemos un pequeño rango de corto plazo
entre lo que se situaría los 156.5 yenes por dólar y los 155.3 yenes por dólar. Y después de hacer pues esta oscilación, nuevamente va hacia la zona baja, en lo que se podría esperar, tratar de perforar esta área, eh, aunque para poder tener una estimación más clara, pues tendremos que esperar hasta que perfore alguno de los dos niveles, ¿no? La zona alta de la lateralidad o la zona baja de esta pequeña lateralidad, en donde en lo personal, por lo menos en mi visión personal de mercado, yo bajo este contexto de comportamiento inflacionario histórico, considero que probablemente pues sea más probable que busque lo que sería los 153 yenes por dólar para próximos periodos, ¿vale? ¿Qué es lo que estaría de alguna manera contrastando esta apreciación del yen? Pues definitivamente es el, que el dólar no está cediendo y está tratando de mantener lo que sería su poderío o su fortaleza en los últimos periodos, ¿vale? Ya rompió lo que sería esta zona de soporte en los 107.9 puntos y aquí pues podríamos estimar lo que sería un probable retroceso con este último gran impulso, en donde eh, el primer nivel que podría buscar, pues es toda esta área, o lo voy a marcar por aquí, que confluye entre lo que sería lo que ahora sería un soporte de mediano plazo, y la zona de 38 puntos de Fibonacci en retroceso, que en promedio pues sería buscar los 107 puntos en cuanto al índice dólar, ¿no? En este proceso gradual que he estado presentando, con el entendido o con el argumento de que también hay que esperar eh, las, la imposición arancelaria para México y Canadá, que para lo que ha dicho en los últimos argumentos Donald Trump, por lo menos lo último que he estado actualizado, podría subir estos aranceles para el 1 de febrero, ¿no? Entonces ahí habría que estar muy pendiente porque un incremento arancelario, como sabemos, podría impulsar los precios en Estados Unidos, lo que implica pues una presión para un repunte inflacionario y esto, como sabemos, pues podría ayudar a lo que sería la fortaleza del dólar, ¿no? Entonces, esto está, sí hay un contraste claro entre diversos factores macro, principalmente en algunas divisas, también pasa contra el euro, ¿no? El que también ha estado como en ciertos movimientos de incertidumbre, ¿no? Parecía que podría haber mantenido, ¿no? Lo que sería esta tendencia decreciente, pero en este momento pues ya está repuntando, ¿no? En el hecho de que ha hecho este cambio en la estructura de corto plazo y está tratando de perforar lo que sería esta resistencia de mediano plazo que es muy relevante en en los 1.05 dólares por euro. ¿Vale? Entonces aquí esta zona es muy relevante, pero el euro definitivamente pues está tratando de perforar, aunque también tenemos muy claro la espera del 1 de febrero por este tema arancelario que podría suceder, ¿no? Entonces, aquí tenemos alguna visión de lo macro. El día de hoy se dieron datos mixtos en PMI, en Europa principalmente, en su mayoría, y en Estados Unidos me parece que también, en su mayoría, el PMI de manufactura mostró datos por encima del pronóstico, lo que implica pues un impulso en la economía, por lo menos en lo que sería el comportamiento en las cadenas de valor de estos países. Y por otro lado, el PMI de servicios en su mayoría se presentó por debajo de lo esperado, ¿vale? Aquí no hay algún mercado directo que podamos vincular en cuanto a ese sentimiento de mercado que pudo haber despertado desde el PMI, debido a que las sorpresas no son muy altas y simplemente pues estuvieron cercanos a lo que los pronósticos estaban esperando, ¿vale? En los reportes financieros, aquí con Investing, bueno, las fuentes que me remito son TradingView, Investing y también vamos a utilizar Finviz, ¿vale? Para el resumen semanal. Entonces, Investing, que nos muestra los reportes financieros y que nos ayuda mucho en su escala de color, podemos observar que en su mayoría, por lo menos las empresas consideradas más importantes por el filtro de Investing, eh, en su mayoría pues reportaron por encima de lo esperado. Se puede ver con el código de color en verde, ¿no? La
digamos, la distribución en este color, pues es mucho mayor, principalmente en beneficios por acción, en su mayoría, pues se presentan por encima de lo esperado, y por ahí algunos datos por debajo de lo esperado en cuanto a ingresos, ¿vale? Eh, Como una conjetura generalizada, es importante mencionar que en el momento que los ingresos empiezan a presentarse por debajo de estimaciones, nos habla de un impacto, de un primer impacto para con el sector empresarial en lo que sería este contexto económico complejo, ¿no? Por un lado, con alta, con un no control de la inflación por lo menos, o sea, no ha llegado a los objetivos de los diversos bancos centrales, por lo tanto, todavía no hay un control inflacionario, e incluso hay temores, ¿no? De que haya repunte inflacionario alrededor del mundo, ¿no? Depende obviamente de cada país, pero podemos hacer una visión generalizada. Y por otro lado, pues tasas de interés aún elevadas, ¿no? Históricamente o comparativamente hablando con la historia, aún son tasas de interés elevadas que probablemente pues se mantengan en esos niveles durante un tiempo considerable, ¿no? Entonces, en ambos casos, pues obviamente no es un contexto favorable para las empresas y el primer indicador que empieza a verse afectado bajo este contexto o bajo esta lectura son los ingresos totales, no los beneficios por acción, porque ahí hay otros parámetros que están apoyando a que estos datos, por lo menos en Estados Unidos, se presenten por encima de estimaciones. Pero los ingresos sí sería el primer indicador o el primer parámetro que empiece a generar o donde se empieza a visualizar un impacto en este contexto económico complejo. ¿Por qué? Pues porque simplemente esta complejidad de incertidumbre pues empieza a afectar el consumo y las ventas de las empresas en su totalidad pues empiezan a tener una disminución, ¿no? O por lo menos pues una lectura por debajo de estimaciones, que no siempre implica un decrecimiento o un crecimiento económico para con las estimaciones que se presenten, ¿no? Obviamente esto no es para todos los sectores, hay sectores que están dando muy buenos resultados, sobre todo el sector de tecnología, está manteniendo mucho sus márgenes y sus crecimientos en ingresos, principalmente por la innovación y estos buenos datos en inteligencia artificial, pero hay otros sectores que sí ya empiezan a sufrir esos impactos y por lo tanto esto se relaciona con que las guías de inversión que hemos estado pues analizando, ¿no? Durante todos los días, en donde las empresas pues emiten sus perspectivas para los próximos periodos. Ya hay algunas empresas que empiezan o que abiertamente le hacen mención a sus inversionistas que esperan disminuciones en los siguientes trimestres, ¿no? Ya sea para el primero y segundo trimestre o para todos los trimestres, el consolidado anual de 2025, ellos ya esperan un decremento en sus ingresos, un decremento, lo que también puede ser en algunos casos para sus utilidades, y esto pues va muy en línea con lo que implica todo el contexto macroeconómico, eh, que definitivamente el mercado aún no ha descontado. ¿Por qué? Porque el mercado se encuentra en máximos históricos en Estados Unidos de América. Está el Standard Poor's 500, el Nasdaq muy cerca de máximos históricos y el Dow Jones también ligeramente cerca de máximos históricos. ¿Y esto qué nos dice? Pues que el mercado no está considerando este contexto complejo. Y lo que está visualizando más, por un lado, pues es este pensamiento de Donald Trump pro mercado, pro empresas, en donde pues se está tratando, de hecho, el día de ayer, que es uno de los comentarios que iba a mencionar, citando a CNBC, que es una de las fuentes que más utilizo para lo que es información actualizada, en esta semana en la cumbre de Davos, Donald Trump, que se dirigió al público a través de vía virtual, una de sus menciones fue, que más llamaron la atención obviamente, fue que va a presionar a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés, ¿no? Esto es digamos, un ejemplo de cómo Donald Trump es completamente pro mercado, es esta disminución en las tasas de intereses para ayudar a las empresas, para que tengan un contexto macro pues más favorable, pero también es un riesgo muy elevado porque si la Fed sucumbe ante estas presiones, pues el riesgo de repunte inflacionario va a ser muy grande. Y esto no es cualquier cosa, ¿no? Los bancos centrales lo saben.
el control de la inflación, que es su principal mandato, si no puede controlarlo y viene un repunte después de una temporada compleja, pues definitivamente afectaría en gran medida lo que sería todo el equilibrio macroeconómico que debe de tener un país y por lo tanto, pues aquí el mercado le está dando más peso a estas declaraciones de Donald Trump, que es, repito, completamente pro mercado. Esto también el bajar impuestos, digamos, impuestos generales para que las utilidades incrementen en el sector empresarial u otros argumentos, pues son completamente pro mercado y el público inversionista le está dando más peso a esto, le está dando más peso también, ¿no? Obviamente en el corto plazo, que esto sí es razonable, ¿no? Le está dando mucho peso a los buenos reportes que aún están dando las empresas, pero no le está dando peso al contexto macro que sigue siendo complejo y que aún pues no ha dado no se ha visto en indicadores pues para que eh, se pueda ver más claro, ¿no? Este impacto económico. Tal vez eso también se puede sumar al argumento, tal vez lo que está viendo el mercado es que la fortaleza de Estados Unidos es muy alta, medido por el PIB principalmente y el sector de empleo, y que por lo tanto esta fortaleza económica de Estados Unidos pues pueda sopesar lo que serían estos riesgos en la inflación y algunos otros argumentos y por lo tanto pues también esté contrastando esto y le estén dando estos máximos históricos a los diversos índices de valores, ¿vale? Entonces es muy interesante todo esta cruce de ideas y aquí pues lo podemos ir analizando día a día con toda esta información cruzada, ¿no? Y prácticamente pues esto es lo más relevante que sucedió. Ya en el consolidado semanal vemos que en Estados Unidos pues prácticamente hubo mejores resultados, en su mayoría las empresas están teniendo un incremento, sobre todo las empresas ligadas a las siete magníficas, ¿no? Los incrementos porcentuales muy ligados a estas empresas. Netflix, por ejemplo, subiendo esta semana el 15%, y obviamente habría que esperar la semana que viene porque la semana que entra, porque aquí lo podemos observar, pues vienen empresas importantes de las siete magníficas, Microsoft, Meta, Platforms, Tesla, que van a reportar el miércoles, Apple y Amazon, que van a reportar el jueves de la siguiente semana, dentro de las más relevantes, ¿no? Ya estaremos analizando eso, pero definitivamente estas pueden mover los mercados financieros de una forma considerable, ya sea con mayores incrementos si tienen buenos resultados o ya sea con algunas correcciones importantes si es que el mercado o los resultados no satisfacen lo que el mercado está esperando, ¿vale? Entonces, tenemos este resumen en cuanto a incrementos semanales alrededor del mundo también, en su mayoría, pues, los diferentes zonas geográficas o mercados de valores en diferentes zonas geográficas, pues se están incrementando, como podemos observar, y pues es interesante pues ver el consolidado, ¿no? Entonces, esto sería el resumen semanal. Por ahí nada más agregar tres empresas que reportaron. Boeing, que sería la empresa, ¿dónde está? Por acá de constructora o que produce aviones que se exportan alrededor del mundo, ¿no? Es una de las empresas clave o más importantes en esta construcción de estos activos, ¿no? Vemos en toda la historia cómo se ha comportado y vemos que a pesar de que es una empresa líder, pues ha tenido en los últimos años complicaciones en cuanto a su comportamiento bursátil, ¿no? Entonces, eh, en este caso, pues, la fuente CNBC nos dice que la empresa espera reportar una pérdida de 4.000 millones de dólares para el cuarto trimestre. Se está anticipando un poco, ¿no? Para lo que sería su reporte, ¿no? Entonces, voy a poner por acá esta semana para que podamos apreciar que aún no reporta, se está anticipando. Esto es como un dato previo. ¿Por qué? Pues porque al final está diciendo de antemano o está tratando de sopesar esa sorpresa que pueda haber contra el mercado y tratando pues de normalizar o más bien anticiparse un poco de lo que podría ser el impacto en el precio de su acción. Nos dice la fuente que el fabricante de aviones anunció
de antemano sus resultados trimestrales, detallando el impacto de un caótico 2024 que le fue complejo. Y el precio de su acción pues nos muestra que prácticamente pues, se ha mantenido en un rango de consolidación en los últimos 3, 4 años aproximadamente, ¿vale? Que podemos ver eh, en los últimos periodos, ¿vale? Entonces, también nos comenta que el director ejecutivo en un comunicado de prensa mencionó que aunque enfrentan desafíos a corto plazo, están tomando medidas importantes para estabilizar su negocio durante el trimestre o lo que sigue de los siguientes trimestres, ¿vale? Entonces, habría que esperar, pues ya cuando presente su reporte, ver cómo el mercado le va a dar pues, algún impacto en el precio de la acción. Ya lo estaremos analizando, ¿vale? Después podemos observar Novo Nordisk, esta empresa danesa que cotiza a través de un ADR, ¿no? En Estados Unidos de América. Vemos un incremento en el precio de su acción del 7%, ¿vale? ¿Qué pasó con Novo? Esta empresa, repito, de Dinamarca, que cotiza en Estados Unidos a través de un ADR, nos dice que las acciones que subieron un 14% aproximadamente, al momento, pues ya ha bajado un poco en el intradía y está manteniendo un incremento con este gap del 7%, ¿no? Que no es malo, solo que en pre-market estuvo en 14% de apreciación. Después de que la farmacéutica anunciara que un ensayo en fase inicial de su fármaco contra la obesidad, eh, amicretina, al parecer es el nombre, que se administra, bueno, dio como resultado una reducción de peso promedio del 22% en pacientes con obesidad y sobrepeso después de 36 semanas. Los pacientes tratados con placebo, nos comenta la fuente, experimentaron un aumento de 2% en su peso durante el mismo periodo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que son buenos resultados para lo que sería estas pruebas que está haciendo la compañía. Vemos que en su momento tuvo un comportamiento exponencial, que en junio del 2024 llegó a sus máximos históricos en la curva de crecimiento y que posteriormente pues vino lo que sería un retroceso, ¿no? Que en este momento vamos a medir dentro de su último impulso para ver al momento cuánto está respetando. Aproximadamente está respetando los 61.8 de Fibonacci, una zona muy importante para lo que sería la estructura de precio. Em, y en este caso, Novo Nordisk es una empresa muy famosa porque precisamente, aparte de ser una de las líderes a nivel global en el sector farmacéutico, las Big Pharma, también en los últimos meses o los últimos trimestres tuvo mucho auge o mucha fama, ¿no? Por precisamente estos fármacos que he estado sacando en contra del sobrepeso o la obesidad. Son fármacos que la gente pues toma y que al igual que como muestra su experimento o los resultados de estas pruebas con este nuevo fármaco que están queriendo llevar al mercado, después de un cierto tiempo, pues genera una disminución en el peso y esto obviamente pues ha generado grandes ventas, ¿no? No es el único fármaco, este es el único fármaco este que está presentando, ya tiene otros más, que de hecho fue estos medicinas o fármacos fueron las buenas ventas que generaron, algunas de los fundamentos que explicaron este incremento gradual que llegó a tener, que ahora pues tiene cierta corrección. Técnicamente las correcciones pues son razonables y en este caso pues este incremento del 7% está recuperando los 61.8 en la estructura de precio y es importante pues visualizar, ¿no? Cómo estas empresas han tenido su desarrollo. Y la última empresa que vamos a analizar es Twilio Incorporation. Es una empresa de tecnología, creadora de software, ¿no? También nos dice aquí la fuente CNBC que el fabricante de software de comunicaciones en la nube emitió un pronóstico optimista para los próximos años en un evento para inversores el día jueves, el día de ayer, lo que lo llevó a que las acciones subieran casi un 18%. Twilio dijo que su margen operativo ajustado alcanzará el 22% en 2027. Se está anticipando incluso
a más años y esto es un muy buen dato, obviamente, porque está dando una muy buena expectativa a su público inversionista. Dice que alcanzará un 22%, habla de un margen operativo, una ganancia operativa y su margen ya en porcentaje, por encima del consenso que esperaba un 16%, por ciento, ¿no? Entonces, nos dice, bueno, habla un poquito de algunas estimaciones de precio, eso no lo voy a tocar. Si ustedes quieren ver más información, repito, la fuente es CNBC, pueden profundizar. Y por lo tanto, pues está haciendo este incremento, ¿no? A pesar de que tuvo un decremento muy importante en los últimos años, después de 2020, después del el COVID, ¿no? La crisis por COVID, vemos que mantuvo una lateralidad de un plazo relevante, aproximadamente 2 años, ¿no? Incluso es un comportamiento ascendente, ¿no? De triángulo ascendente que podemos aquí ver en este momento, ¿no? Lo que estoy marcando. Entonces, después de haber roto, voy a quitar el volumen para que se vea un poco más claro. Después de haber roto este comportamiento de triángulo ascendente, pues viene ya una apreciación gradual que el día de hoy está consolidando o está aumentando el 21%, ¿no? Viene el rompimiento con un gap, ya después viene un incremento y continúa este impulso por estas buenas expectativas, principalmente que obviamente son fundamentales para con el precio, en lo que sería sus expectativas para 2025, 2026 e incluso se adelantan hacia el 2027, ¿vale? Entonces el mercado está tomando esto como positivo, vemos que el reporte por Investing no la considera como dentro de las más relevantes en su filtro. Vamos a ampliarlo un poquito para ver si la considera. El día jueves, tal vez por su market cap no lo esté considerando. Voy a poner todos los filtros. Eh, pues no, voy a buscar directo mejor para TWLO para que podamos ver más a detalle. Eh, pues sería un dato anticipado, ¿no? Al parecer, voy a ver la fuente. Emitió un pronóstico, al parecer no fue después de reporte. Más bien su pronóstico viene desde una conferencia de prensa para su público inversionista. Está teniendo muy buenas expectativas, ¿no? Para los próximos años en cuanto a beneficios por acción. Y esta expectativa, a pesar de que no viene desde un reporte, porque su reporte es hasta el 12 de febrero, entonces podemos observar que pues mantiene. De hecho, podemos ver que en su mayoría los reportes que ha presentado o los resultados que ha presentado han estado por encima de lo esperado y al parecer pues no va a ser la excepción de acuerdo a lo que está estimando, ¿no? La compañía, ¿vale? Entonces podemos ver que este incremento es basado en la expectativa que está generando Twilio a través de su conferencia de prensa o como hayan emitido su reporte para su público inversionista y está subiendo un 21%, lo que claramente es un buen dato para la compañía de software, ¿vale? Entonces, con eso estaríamos terminando. 30 minutos aproximadamente nos estamos llevando, que es lo estimado para los lunes y los viernes, que hablamos un poquito más de perspectivas para la semana o resultados semanales. Por lo tanto, pues estamos en tiempo. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Nos esperamos ver en futuras sesiones. Los invito a nuestras redes sociales de Equity Latam en YouTube y en Facebook, que nos pueden encontrar así, tal cual, Equity Espacio Latam, y en Instagram como Equity SC Latam. También ahí pues tenemos toda la información para ustedes. Vale, cuídense mucho y muchas gracias por su tiempo. Excelente fin de semana. Gracias.